¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto el poder saludarle este día jueves 30 de junio aquí en TN23, ya preparados para presentarle más información del acontecer nacional en esta segunda emisión. Polémica genera en diversos sectores la aprobación de reformas a la carrera judicial. Vientos huracanados acompañados de lluvias dañan viviendas en Mazatenango, Suchitepeques. Violencia se ensaña contra una mujer. Localizan cadáver en Mercado de la Florida, zona 19. Operativos de seguridad y prevención implementará la Policía Nacional por pago del bono 14. Organizaciones denuncian violación a los derechos de migrantes y piden resolver causas que generan la migración forzada. Entrevista en estudio, analista aborda la crisis que prevalece en la red hospitalaria nacional. Y es así como damos inicio a conocer el detalle de las noticias y serán de carácter nacional. Queremos comentarle que las personas que dejan su tierra natal en búsqueda de mejores oportunidades fuera de las fronteras de Guatemala son víctimas de la militarización de las zonas fronterizas y constantemente se ven afectados sus derechos. La red de casas del migrante Scalabrini da a conocer las constantes violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los migrantes, así como la militarización de las fronteras y deportaciones masivas indiscriminadas desde México y Estados Unidos. Asimismo, exponen que el Plan Alianza para la Prosperidad no resuelve las causas estructurales que genera la migración forzada. Creo que hay que hacer un llamado al gobierno de Guatemala, a los gobiernos de Centroamérica, porque es un problema también de Centroamérica, del Triángulo Norte, que realmente no existe una atención especial de parte de los gobiernos de Centroamérica para este fenómeno migratorio y por la salida, porque la violencia está generando grandes desplazamientos, ¿no? Como el caso de los más de 60 migrantes que llegan en la casa de Ticunumán solicitando el refugio, y esto prácticamente nos preocupa porque se va incrementando los desplazamientos en el Triángulo Norte por la violencia de las maras, por las injusticias y por falta de oportunidades de la población. Los misioneros, como representantes de la Iglesia, han indicado que les preocupa de sobremanera las leyes antimigrantes y el cierre de fronteras, por lo que estarán atentos y muy vigilantes a procesos migratorios. Es uno de los números. En Tecunumán ya vamos recibiendo 63 solicitudes de refugio entre Guatemala, Salvador y Honduras. Así que los países son parejos. Me sorprende que hayan agarrado una red de traficantes. Esta no es una red, son unos hilitos de una red de traficantes de personas. Otro de los temas que necesitan refuerzo es la inclusión y participación de autoridades nacionales debido a las causas que generan la migración forzada. Pero quiero hacer un llamado porque hablé con la canciller y yo quisiera que de veras que este gobierno, que es nuevo, no se vale solo decir es que así agarramos el país. Si a mí me nombran y me eligen para gobernar un país, que de veras empecemos a gobernar el país. Representantes de la Casa del Migrante indican que mantendrán un compromiso constante con el monitoreo a entidades gubernamentales y no gubernamentales en temas de inmigración. Y es que el tráfico de personas genera grandes ganancias. Muestra de ello es la vulnerabilidad de miles de personas. Luego que esta semana el Ministerio Público revelara las investigaciones contra estructuras que se dedican al tráfico ilegal y transnacional de personas, el Consejo Nacional de Atención al Migrante se pronunció al respecto. El tema del no trato delincuencial que debe haber al migrante, o sea que este tipo de información pues es de beneficio no solo para la migración guatemalteca, sino que centroamericana, y para ver cómo se regula en convenciones internacionales el tema del tráfico transnacional y la delincuencia organizada. Conocimos la historia de una familia proveniente de Rusia, quienes aseguran que en el país supuestamente se les ha vulnerado sus derechos. No han aplicado la Convención del Palermo, es una ley internacional y hay que respetarla, ¿verdad? Y estamos hablando que no hay que violar los derechos humanos,
y mucho menos de no revictimizar a los migrantes. Hay que proteger. Estamos hablando de migrantes como en nuestro caso, que somos fuente del trabajo. Conamigo asegura que buscará que Guatemala haga su mejor esfuerzo para cumplir las obligaciones adquiridas a través del Protocolo de Palermo en el año 2000. Actualmente hay debilidades como en otras áreas, por lo cual sí se deben tomar medidas, principalmente en el control fronterizo, no viéndolo como un tema exclusivamente de seguridad, sino como de tratar de que no se vulneren los derechos humanos de las personas que transitan de manera irregular por el territorio. Conamigo asegura que así como se pide respeto para los migrantes guatemaltecos en otros países, también se deben garantizar en Guatemala para los extranjeros. Y los trámites para entregar los cuerpos de víctimas mortales requieren de un protocolo distinto en el que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala tiene que recurrir a consulados o embajadas. Las necropsias generalmente tardan entre 3 a 4 horas. Sin embargo, tienden a complicarse cuando la persona no es identificada o bien es extranjera. Recientemente ocurrió un accidente en Pajapita, San Marcos. 3 integrantes de una familia fallecieron luego de que el vehículo en el que viajaban colisionara contra un bus del transporte extraurbano. En casos como ese, el INACIF tiene que gestionar una serie de trámites, principalmente con consulados o embajadas. Regularmente empezamos a hacer algún enlace con los consulados o en las embajadas de los países para que a través de ellos nos trasladan ya sea copia del pasaporte o copia del DPI de la persona para nosotros poder a través de huellas establecer la identificación plena de la persona y poder nosotros entregarle con una carta de la embajada o del consulado a la persona que ellos designan el cuerpo de esta persona y ellos ya realizan el trámite correspondiente, ya sea para inhumarlo en nuestro país o trasladarlo al país de origen de donde ellos vienen o estaban de paso. 9 de la mañana con 14 minutos, seguimos con más noticias. Le comentamos que estadísticas de las autoridades indican cuántas mujeres han sido capturadas por infringir la ley en lo que va del año. Estadísticas elevadas para los primeros 6 meses del año en cuanto a captura de mujeres. 2.670 son mayores de edad y 220 menores de edad. La base de datos policial detalla que el motivo de las aprehensiones varía entre menores de edad y adultas. En el caso de las mujeres mayores de edad que han sido capturadas, en su mayoría son sindicadas porque conducen bajo efectos de licor, por agresión o también por robo. Las mujeres, en la mayoría de casos, las mujeres adultas son capturadas por agresión, por escándalo en la vía pública y también por conducir bajo efectos de licor. Mientras que en el caso de las mujeres que son remitidas porque son menores de edad, es porque son sindicadas del delito de robo, de portación ilegal de arma de fuego y también de posesión de droga para el consumo y extorsión en el tema de menores de edad. Y cambiando de tema totalmente, nos comunicamos en estos momentos con nuestro compañero reportero Daniel Collín, ya que una nube de arena proveniente del desierto de Sahara afecta Puerto Rico. Expertos indican en estos momentos si Guatemala estará afectada por ello. Adelante, Daniel, te escuchamos. Buenos días. Muy buenos días, efectivamente, y es que autoridades del INSIBUME han reportado de que mantienen un monitoreo constante a una nube de polvo, de partículas de polvo provenientes del desierto del Sahara. Actualmente esta nube de polvo se encuentra en la región de Puerto Rico y por lo cual están monitoreando para determinar si tocará solo guatemalteco, especialmente en la región de Oriente y parte central. Especialmente esta arena pues está siendo arrastrada por las corrientes de aire que se están generando en el sector del oeste mundial. Sin embargo, hasta el momento no se tienen indicios de que haya tocado solo guatemalteco. Sin embargo, los problemas que se encuentran de forma respiratoria es derivada de la situación lluviosa que se ha generado en los últimos días, la cual estaría continuando en las próximas semanas. Sin embargo, se ha indicado por parte de autoridades de INSIBUME que es importante que en el momento que toque solo guatemalteco, tal y como ocurrió en este periodo del año pasado, pues los guatemaltecos tienen que estar atentos, especialmente para evitar problemas de salud
ya que las partículas de polvo provenientes del Sahara en África pues arrastran bacterias y esporas, lo cual puede causar problemas respiratorios, especialmente a aquellas personas que padecen alergias o son asmáticas. Con esta información retornamos a Estudios Centrales. Agradecemos a Daniel Collín por la información que nos ha proporcionado, y si esto llegara a afectar a nuestro país, esta nube proveniente del desierto de Sahara, es necesario que las personas que sufren de alergia y tienen sensibilidad en los ojos se laven la cara con agua y jabón, y no está de más recomendarle también cuidar a los niños y a los adultos mayores y no realizar actividades físicas al aire libre. Una pausa y ya regresamos con más información. Ya estamos de vuelta con más noticias para este día jueves aquí en TN 23 y le comentamos en este bloque que el INSIBUME ha detectado una onda del este que traerá consigo lluvias y fuertes vientos. Afirman que durante el fin de semana podría ser más sensible, así que tómelo en cuenta. Es una condición o sistemas migratorios que son propios de la temporada de lluvias. Al momento de tener los efectos ya en el caso de Guatemala o la región centroamericana, lo que se presenta son nublados, el incremento en algunos casos también de la velocidad del viento, y lo que genera también es las condiciones de lluvias constantes que se puedan presentar en diferentes áreas del territorio nacional. Al momento de ingresar la onda del este al territorio, podría tener una duración de 48 horas, posteriormente se estaría debilitando. Durante esta temporada de lluvias, esta es una condición normal que se presenta y que se da en un lapso de, podríamos decir, de 3 a 4 días de diferencia en los efectos que se tienen de estas ondas del este. Hay algunas ondas del este también que pueden estar interactuando con otras condiciones y por lo tanto pueden ser en algunos casos mucho más severas, con lluvias mucho más fuertes también que se puedan presentar, pero es una condición normal, una condición propia de por estos meses. La onda del este podría transformarse en un sistema de baja presión, lo que sería más alarmante, principalmente en algunas regiones fronterizas del país. Al hablar de ondas del este también estaríamos hablando que es el posible formación de un sistema de baja presión, luego una depresión tropical, una tormenta tropical, hasta podría llegar a una categoría de huracán, pero es una condición inestable que puede, podremos decir, interactuar con otras condiciones que se puedan presentar en el océano y que pueden ser propicias para tener un desarrollo mucho más gradual. Y bomberos militares del Distrito Federal de Brasil capacitan a socorristas guatemaltecos sobre temas relacionados a la respuesta ante desastres naturales. Diferentes cuerpos de socorro, el Ejército de Guatemala y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED participan en una capacitación impartida por el Cuerpo de Bomberos Militares del Distrito Federal de Brasil. Entre los temas resalta la respuesta ante desastres naturales, ya que según los oficiales brasileños, Guatemala es un país que necesita reforzar estos temas. Al principio sí se levantaron necesidades de que sí se pudieran capacitar en relación a desastres, pero se vio una mejor oportunidad en donde se pudiera fortalecer, ¿verdad? Fortalecer la capacidad de los instructores ya acá en nuestras instituciones para que adiestren o instruyan mejor a los que ya están, a los que ya son instructores, ¿verdad? Para que luego los alumnos ya puedan ellos cómo actuar, ¿verdad? Propiamente en los incidentes que vengan. Los capacitadores sudamericanos se enfocan en fortalecer el conocimiento de instructores guatemaltecos para que ellos posteriormente compartan los mismos temas al resto de integrantes de cada cuerpo de socorro. La suma importancia para este curso es de que los instructores puedan fortalecer su conocimiento, su intelectual, ¿verdad? Sus habilidades y asimismo su emocional para que ellos puedan instruir mejor a los instruyendos, ¿verdad? Y queremos comentarle que voluntarios de la Teletón realizaron actividades en el centro histórico con el objetivo de dar a conocer a la población cómo utilizan los fondos recaudados.
con el objetivo de transparentar y dar confianza a los guatemaltecos. Voluntarios de la Teletón entregaron varios volantes en la Plaza de la Constitución, donde brindan detalles del uso de las donaciones recibidas el año pasado. Y por eso los voluntarios a nivel nacional, cientos y miles de voluntarios, patrocinadores, elenco, artistas, por supuesto la televisión y los medios radiales se están sumando a esta rendición de cuentas y como les comentaba, la idea es que la gente tenga confianza. Este 15 y 16 de julio se realizará la Teletón, donde miles de guatemaltecos dan su aporte para continuar ayudando a varios pequeños con capacidades especiales en los más de 21 centros y clínicas de rehabilitación e inclusión. Y con esta información hacemos una pausa, pero le invitamos a que continúe informándose con nosotros porque aún tenemos muchas más noticias. Bien, gracias por continuar con nosotros y como le hemos dado seguimiento toda esta semana a la crisis de salud que se vive, hablar de la crisis se ha vuelto pues casi una costumbre en la población guatemalteca. A continuación le daremos a conocer precisamente sobre la calamidad que se vive en los centros hospitalarios por la falta de insumos, inexistencia de vacunas en bodegas, así como escaso personal, que son solo algunas de las falencias detectadas. Viene la gente y no hay vacunas, entonces se tienen que regresar a sus casas y pobre la gente también, va, que todos tenemos necesidades, ¿va? Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros los guatemaltecos? Morirnos. Porque eso es lo que nos queda ahorita. Nosotros nos vamos a morir porque el Ministerio de Salud no quiere. Pero si yo viniera enferma de otras enfermedades que necesitan antibiótico a veces y todo, muchas veces me dicen no hay, lo tiene que comprar, ¿verdad? Parecieran los mismos discursos que les presentamos el martes, pero no lo son. Sin embargo, en común tienen dos cosas. Son guatemaltecos y no son atendidos por el sistema salubrista. Esta vez visitamos centros de salud para conocer de cerca la realidad en el primer nivel de atención, abandonado históricamente por las autoridades. Por el contexto social en el que nos encontramos, la mayoría de familias sin los recursos para poder sufragar pues, los medicamentos. Esto genera iniquidades, esto constituye también una violación de lo que la Constitución Política de la República afirma, que es a que todas las guatemaltecas y todos los guatemaltecos tenemos la salud como un derecho y que es obligación del Estado podernos proveer de este derecho. Quienes a diario llegan a los puestos de salud, la mayoría de veces regresan a su casa peor de lo que salieron, pues no los atienden y además pierden tiempo esperando un turno por varias horas en una larga fila. Están a las 2 de la mañana, está la pobre gente haciendo cola para sus tarjetas de salud. Después hay mucha gente que se queda hasta en la noche a dormir. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros si no hay medicina, no hay abastecimiento de nada? 7 de cada 10 niños carecen de un sistema de vacunación completo según la Alianza por la Nutrición. Esto representa un grave riesgo para su crecimiento y desarrollo, pues apenas el 28% de menores son inmunizados adecuadamente. Constituyen un bolsón de peligro en el cual existe algún riesgo de que todas estas enfermedades, alguna de estas enfermedades inmunoprevenibles, a través de la vacunación, pues de alguna u otra forma puedan reaparecer. Los padres de familia están preocupados por el futuro de sus pequeños, que deben esperar incluso meses para recibir una dosis de vacunas. Que las vacunas son caras en lo que es privado, ¿va? Entonces tenemos que venir nosotros a centros de salud a ponerle la vacuna a nuestros hijos. La crisis también afecta a los adultos mayores que ven cómo el sistema no puede atender sus necesidades de atención médica. Eso es lamentable porque aquí viene mucha gente de escasos recursos y vienen con la ilusión o la esperanza de que los puedan ayudar con medicina, ¿verdad? Incluso personas de la tercera edad que vienen y esperanzadas en que les den medicamento, no solo la consulta,
sino que también se les proporcione medicamento y las enfermeras dicen no hay medicamento. A nivel nacional se tienen habilitados 1.400 puestos de salud y según normas internacionales, por la cantidad de habitantes, Guatemala debería tener al menos 4.000 centros de salud. El déficit de infraestructura para atención en salud también es parte de la crisis que se ha vivido en los últimos años. Actualmente en Guatemala, quienes buscan atención en salud, más que llevarse el medicamento o la solución a sus padecimientos, se llevan una receta y la desesperanza por encontrar la cura a sus males. Por eso, el sistema de salud es un enfermo que se retuerce del dolor y clama para no morir. Corrupción, mal manejo de finanzas, desinterés en la prevención y autoridades con poca voluntad para resolver una problemática que afecta a miles de personas en Guatemala. Son los graves síntomas de un sistema de salud pública enfermo, que ve cómo los pacientes sufren por la falta de paliativos. Durante los últimos 4 años esta situación ha sido más notoria, principalmente en los hospitales nacionales, donde el abastecimiento de medicamentos escasamente alcanza el 50% de las bodegas. El presupuesto del Ministerio de Salud ha sido insuficiente para atender las necesidades de la población y la crisis parece estar lejos de ser superada. Los hospitales que más han sufrido por la falta de medicamentos e insumos son el Regional de Zacapa, Quetzaltenango, San Benito Petén y San Juan de Dios. Legalmente también se busca presionar a las autoridades para buscar soluciones urgentes a esta crisis. La PDH busca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentencie al Estado guatemalteco por la calamidad en el sistema de salud. A nivel local también se interpusieron amparos para que se abastecieran las bodegas de hospitales de manera inmediata. Y a pesar de las acciones legales, los resultados siguen siendo poco notorios. El presupuesto del Ministerio de Salud para el 2016 es de 5.531.691.845 quetzales. Distintos sectores sociales señalan que el Ministerio de Salud ha quedado a deber acciones puntuales, plan de trabajo y respuestas prontas. Por eso, hoy, el sistema de salud es un enfermo que se retuerce del dolor y clama para no morir. Definitivamente la crisis en salud en Guatemala cada vez empeora y precisamente esto no es nuevo, se viene viviendo de décadas atrás y por supuesto en este año pues es algo lamentable y preocupante y alarmante a la vez para las autoridades que tienen que buscar la solución a esto, pero por ello seguimos de alguna manera dándole a conocer a usted puntos de vista distintos, pero relacionados por supuesto a la crisis de salud que vive Guatemala. En esta oportunidad de la entrevista de TN23 contamos con la presencia de Lucrecia Hernández Mac, de la Alianza por el Acceso Público y Universal de la Salud, ACCESA, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Claro, para nosotros es un gusto tenerla por acá y conocer precisamente los datos que ustedes manejan precisamente sobre el sistema de salud y la crisis actual en Guatemala, que no solo se vive en el centro urbano, en el casco urbano, sino también en el interior de la República. Así es. A veces uno puede hacer una comparación del sistema, del sistema público de salud con un niño, ¿verdad? Que ha estado padeciendo hambre durante mucho tiempo y que podemos decir entonces que tiene una desnutrición crónica. Y de repente a este niño le da una infección respiratoria o una infección gastrointestinal y a partir de eso tiene una desnutrición aguda. Entonces, en el caso del sistema de salud podemos ver problemas crónicos que han mantenido al sistema básicamente carente, ¿verdad? Y de ahí podemos ver algunos problemas agudos que se presentan en los últimos 4 años y que tienen los servicios de salud en el colapso. ¿Ya? Claro. Entonces, dentro de los problemas crónicos que uno identifica, que son problemas históricos de décadas, ¿verdad? Está, por ejemplo, la falta de claridad en la formulación e implementación de las políticas de salud. O sea, hemos visto recurrentemente ministros, ¿verdad?, que tienen tal vez buena experiencia clínica, pero
con escaso conocimiento en salud pública y el manejo de los servicios de salud pública, por ejemplo. Entonces, tenemos muchas veces políticas más o menos improvisadas o que empiezan, no terminan, no se consolidan, etc. Ese es un problema crónico que hemos visto. De ahí está el problema de la falta de financiamiento, ¿verdad? El Ministerio de Salud recibe con suerte el 1% del PIB en su presupuesto, ¿verdad? Y esto no es suficiente en ningún momento para cubrir todas las necesidades. El Ministerio de Salud es el principal prestador de servicios públicos, mucho más que el ICS, y sin embargo el ICS a veces tiene mejores presupuestos que el Ministerio de Salud. Exacto. De ahí vemos también problemas, por ejemplo, de debilidad institucional, en la medida en que la mayoría de los trabajadores de salud viven en condiciones muy precarias laborales, ¿verdad? Y flexibilización laboral, inestabilidad, falta de sentido de pertenencia a una institución. Entonces vemos que el ministerio pues tiene entradas y salidas, una alta rotación de personal y un personal insatisfecho con una sobrecarga laboral, pero mal reconocido su trabajo. Entonces, este es un problema, digamos, que pone al Ministerio de Salud pues ya en condiciones de precariedad. A esto le agregamos estos problemas más agudos o más recientes que vemos en el periodo de gobierno pasado, en donde identificamos un aumento de la corrupción. La corrupción, digamos, ha habido, pero lo que vimos en el periodo de gobierno pasado es realmente escandaloso y mucho más alarmante, porque ya se dejaron de hacer cosas que incluso antes se hacían. Exacto. Como por ejemplo la vacunación. O sea, la vacunación era una de las cuestiones que el ministerio lograba alcanzar coberturas y sin embargo en los últimos años no ha habido compra de vacunas, no ha habido vacunación y tenemos en este momento bolsones enormes de niños sin vacunar. Tenemos en este momento coberturas de vacunación que en el 89 empezamos a tener una epidemia de sarampión que diezmó a nuestra población de menores de 1 año de edad en Guatemala. Entonces tenemos miedo de que eso pueda volver a ocurrir en este momento si no logramos alcanzar coberturas de vacunación efectivas en las enfermedades inmunoprevenibles. Otro problema grande, además de la corrupción, ¿verdad? Fue el clientelismo político, la contratación de personal a diestra y siniestra, sin criterios técnicos, sin criterios profesionales, sino más bien por recomendaciones de diputados, entendemos nosotros, ¿verdad? La misma presidencia o vicepresidencia que también de alguna manera hicieron del ministerio un lugar de contratación de amigos y familiares, ¿verdad? Entonces, este tipo de problemas hacen que el ministerio en este momento se encuentre en su peor crisis, como no se había visto antes, una crisis de la que no salimos, ¿verdad? Que ya se volvió permanente. Básicamente estamos un niño en agonía, claro, lamentablemente. Entonces, no, de hecho, muchas personas, licenciada Mac, hablan sobre que el sistema de salud está enfermo y por ello pues algunos analistas como ustedes recomiendan las reformas al sistema de salud, que es uno de los principales pasos a dar, por supuesto, para buscarle solución. De hecho, no se va a buscar de la noche a la mañana una solución, pero sí se va a iniciar con los primeros pasos, porque tenemos entendido que ya no se le puede denominar una crisis, sino que un colapso prácticamente, si no las autoridades no atienden la demanda y por supuesto solucionan el problema de inmediato. Vemos a mujeres, niños y ancianos que llegan precisamente a los centros de salud y no existe una pastilla para el dolor, mucho menos una cama para poderlos atender. Y qué hablar del personal, como usted dice, que gobierno tras gobierno se tiene que ir cambiando la plantilla casi completa de médicos. No hay una estabilidad laboral para ellos, no hay una motivación tampoco para el personal. Entonces se necesita una reestructuración también del personal médico que nos atiende todos los días. Sí. Digamos, uno de los elementos clave es precisamente la red de servicios del ministerio. Me imagino que ya lo han platicado en esta semana. Los servicios del ministerio tienen como 3 niveles de atención. El primero, que son los puestos de salud, que son los más cercanos a la población, a la comunidad, desde donde se pueden hacer más acciones de promoción
de la salud y prevención de la enfermedad. Incluso la prevención, como usted hablaba. Y la atención de enfermedades, digamos, muy frecuentes, poco complejas, pero que de alguna manera evita que se compliquen los problemas. Ahí tenemos un segundo nivel de atención donde están los centros de salud, CAPS, CAIMIS, tienen varios nombres, ¿verdad? Sí. Pero aquí pues ya encontramos, digamos, atención un poquito más de problemas complejos y, digamos, en el ápice de un triángulo encontramos los hospitales, ¿verdad? Claro. Que es en donde ya tenemos atención más especializada, más compleja. ¿Y qué ha ocurrido? Que según normas, para la población que tiene Guatemala en este momento, deberíamos de tener alrededor de 5,000 puestos de salud. Y sin embargo, apenas llegamos a 1,000 puestos de salud. Increíble. Es triste y lamentable. Así es. Y lamentablemente estos puestos de salud están básicamente acostumbrados a atender a niños pequeños y a mujeres en edad fértil, que es necesario. Sin embargo, el perfil epidemiológico de Guatemala, cuando empezamos a ver de qué está muriendo y de qué está enfermando la población, pues encontramos que no solo se enferman los niños menores de 5 años o las mujeres en edad fértil, ¿verdad? También tenemos hombres, adultos, mayores, adolescentes, niños entre 5 y 10, y no nos estamos enfermando únicamente de diarreas o de infecciones respiratorias, ¿verdad? También nos estamos enfermando de diabetes, hipertensión, cáncer, tenemos muchos problemas de violencia, de salud mental, por ejemplo, adicciones también. Digamos, una de las principales causas de mortalidad en hombres es la cirrosis, que está vinculada precisamente a la ingesta de alcohol. Entonces, necesitamos un primer nivel de atención que aumente en términos del número de puestos de salud, pero también necesitamos que atienda a toda la población y pueda empezar a hacer trabajos de prevención sobre todas las enfermedades que estamos padeciendo, ¿verdad? En la medida en que ese primer nivel, esos puestos de salud, se vayan mejorando, igual va a pasar con el segundo nivel y ya no vamos a ver tanta demanda o sobrecarga sobre el nivel hospitalario. Claro. Entonces, mucho de la reforma en algún momento tiene que empezar por un fortalecimiento de la red de servicios y por los puestos de salud, más, digamos, como primer paso, ¿verdad? Claro. Licenciada, ya para ir finalizando esta entrevista, que desde luego ha sido muy enriquecedora, que hemos conocido detalles muy importantes para que el pueblo de Guatemala vaya analizando la situación actual del sistema de salud y dónde se está precisamente pues, dejando de atender ciertas demandas que se necesitan en el país y, por supuesto, los controles que hacen falta. Usted hablaba muy claro en decir que un médico, un líder en el Ministerio de Salud no solo tiene que tener conocimiento clínico, sino que también administrativo, porque a eso va prácticamente, administrar a una serie de personal que atiende a los guatemaltecos y también a los inventarios y las condiciones en las cuales se encuentran los centros hospitalarios. Para finalizar, licenciada, ¿cuál sería su recomendación y conclusión para que se solucione de inmediato el sistema de salud? Primero, como le decía, hay como dos asuntos. La primera es como de carácter urgente, que se refiere al rescate más inmediato de los servicios de salud, revertir o detener la crisis en la que estamos en este momento. Claro. ¿Verdad? O sea, poder abastecer a los hospitales, poder abastecer a los centros, puestos de salud. Ese es como un primer paso de manera inmediata. Y de ahí tenemos ya acciones más de tipo de mediano y largo plazo, en donde podríamos incluir el fortalecimiento del primer nivel de atención, ¿verdad? Los puestos de salud del Ministerio de Salud. Podríamos plantear un aumento gradual, bien planificado del presupuesto del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y fortalecer otras áreas del ministerio, además de la prestación, por ejemplo, la regulación, sistemas de información, etcétera. Y de ahí habría que ver el sistema de salud en su conjunto, ¿verdad? No solo el Ministerio de Salud, también el ICS, también los prestadores privados, la relación de las instituciones, por ejemplo, con los terapeutas mayas y populares, ¿verdad? Que es un sistema de salud que está presente en las comunidades y que está resolviendo muchos problemas de salud. También tenemos que ver ese tipo de cosas y eso ya nos llevaría a un proceso precisamente de reforma de salud, pero pensando en un sistema de salud
que garantice nuestro derecho a la salud. Y eso implica apostarle a mejores instituciones públicas, ¿verdad? En este caso el Ministerio de Salud y el ICS, y también implica que haya una mejor ciudadanía. Exacto. ¿Verdad? Que la población no vea los servicios públicos como un favor, ¿verdad? O como una caridad por parte del Estado, sino como un derecho que se les está cumpliendo, ¿verdad? Entonces, más que agradecer los servicios públicos, hay que apreciarlos, por supuesto, pero hay que hacer una demanda del fortalecimiento de estos servicios por parte de todos los niveles, ¿verdad? Socioeconómicos, no solamente, los servicios públicos no son solo para pobres. Claro. Los servicios públicos son de todas las personas, pagamos nuestros impuestos, nos pertenecen, podemos utilizarlos y podemos demandar su mejora. Claro, licenciada, y de hecho que es un derecho constitucional tener la salud como lo es la educación también y la seguridad. En ese marco, pues creo que nuestra sociedad cambiará y nuestra cultura pues vivirá mejor. Licenciada, gracias por haber estado con nosotros. Un placer haberla tenido y desde luego su punto de vista, que los guatemaltecos ya lo tienen, para poder de esto demandar precisamente los mejores servicios de salud en Guatemala. Agradecemos su preferencia, siga con nosotros. Ya volvemos con más noticias. Ya estamos de regreso con más información aquí en TN 23. Recuerde las redes sociales, Facebook TN Espacio 23 y Twitter @TN 23 Noticias. Le comentamos que por 12º día continúa la audiencia de cooptación de Estado. Este caso conocido y polémico en donde involucra al expresidente de la República y la ex vicepresidenta y otras personas más. Nos comunicamos con Hugo Morales, quien nos informa al respecto. Adelante, Hugo, buenos días. Gracias, buenos días. Efectivamente, hace algunos minutos se reanudó la diligencia judicial de primera declaración en este proceso penal llamado cooptación del Estado. Recordemos que ayer se dio iniciando con la fase o la parte donde toman la palabra los abogados defensores. Ayer pasaron 3 abogados defensores para presentar sus argumentos y pruebas de descargo ante el juez de mayor riesgo. El tiempo que cada abogado se estará tomando pues es bastante variable, un máximo de 1 hora, como unos 10 minutos, que fue lo que sucedió con el primer defensor jurídico que tomó la palabra. Al final los 3 defensores pues señalan de que no hay indicios suficientes que le hayan presentado al juzgador para que sus patrocinados queden sujetos a una investigación penal, por lo cual solicitan una falta de mérito y la libertad inmediata. Para este jueves estará continuando la diligencia de dándole la palabra a otros abogados defensores. Sin embargo, el juzgador, al iniciar la diligencia judicial, ha resuelto una exhibición personal que ayer le presentaron dentro de la audiencia y ha resuelto rechazarla, indicando de que las circunstancias del proceso penal de este momento no ameritan darle trámite a una exhibición personal. La exhibición personal tiene como finalidad verificar las condiciones físicas y mentales de una persona cuando no se sepa dónde está, que esa es la función de una exhibición personal. Ante esto, el juzgador resalta de que sí se tiene conocimiento dónde está la persona que se está mencionando, por lo cual la exhibición personal no tiene razón de ser. Ante esto, el abogado defensor que presentó este recurso legal pues impugna la decisión del juez. Todo esto pues apegado a derecho, y en ese momento está en el uso de la palabra, indicando de que sí se le debe dar trámite correspondiente al documento que él presentó. Además, también ya se ha mencionado de que para este jueves se estará trabajando hasta las 4 o 5 de la tarde, debido a que este viernes el organismo judicial estará cerrado por el tema del Día del Ejército, que no se tomó y se estará tomando hasta mañana, por lo cual el juzgador Gálvez ayer hizo mención de que se estará trabajando hasta tarde para avanzar en esta primera declaración, tomando en cuenta que la audiencia se estaría retomando hasta la próxima semana. Este es el reporte de momento. Adelante, estudios. Agradecemos a Hugo Morales por la información que nos ha proporcionado acerca de la continuación de este caso, cooptación de Estado, que por supuesto se lleva a cabo en la sala de vista de la Corte Suprema de Justicia. Y en más información, ahora nos comunicamos con Maynor Lorenzo, quien se encuentra en el Congreso de la República, ya que diputados que integran la Comisión de la Mujer, junto a organizaciones de sociedad civil, analizan la problemática del femicidio. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Maynor, te escuchamos. Buenos días.
Muy buenos días. En efecto, pues claro que sí, en el Congreso de la República es un día pues bastante atípico. Esta mañana pues hay pocas actividades, considerando que parte del personal goza del día de descanso por el asueto del 30 de junio, el Día del Ejército. Sin embargo, de las pocas actividades, tal y como tú lo manifestabas, hay una reunión de las diputadas que integran la Comisión de la Mujer en cuanto a pues, analizar diversos puntos, y el que más ha sobresalido es la participación en política de las mujeres en el mundo. Esto como parte de una asamblea a nivel internacional que precisamente este año se realiza acá en Guatemala, y ante lo cual el Congreso pues ha cedido su espacio para que las diputadas lideren este tipo de encuentros, y en donde de alguna forma se debate acerca de la participación que en algún momento pues ha sido limitada para este gran sector de la población. Recordemos que en el pasado pues mes de mayo pues no se dio el visto bueno a la reforma electoral en cuanto al tema de paridad, y con lo cual pues ahora se debate una vez más sobre la mesa que hay que abrir más espacios en los partidos políticos, en las diferentes instituciones y en la propia sociedad civil para que la mujer pueda acceder a este tipo de cargos de elección popular y puestos políticos, principalmente en el Congreso, en las alcaldías y, por qué no decirlo, en algún momento buscar espacios como la Presidencia de la República. Y dependiendo de este tipo de reuniones, pues también así se espera al final de cuentas tener una hoja de ruta que de alguna forma pues plasme las diferentes acciones que a la brevedad se podrían implementar en la legislación guatemalteca, si eso es la conveniencia de las diputadas que hoy están debatiendo acerca de esta participación de la mujer en la política. Y por aparte también en algún momento se ha planteado acerca del tema del femicidio, ya que ya se ha dado trámite a esta iniciativa de ley que busca modificarla. Sin embargo, pues hay muchas diputadas que están en contra y hay otras que están a favor, por lo cual en los próximos días se abrirá un fuerte debate acerca si es o no conveniente hacerle algunas limitaciones a esta iniciativa de ley, y de lo cual nosotros estaremos pendientes para trasladárselos a ustedes a través del TN23. Regreso contigo si no hay alguna pregunta en el estudio, Claudia. Solamente agradecerte, Maynor, por la información que nos has proporcionado desde el Congreso de la República. Tenemos más noticias aquí en TN23 y ahora nos comunicamos con Julio Hernández, ya que, como bien sabrá, faltan pocos días para que muchos empleados reciban el denominado bono 14, y es por ello que autoridades realizan operativos en centros comerciales, mercados y en cajeros debido a esta situación. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Julio Hernández? ¿Cuáles son las acciones que toman las fuerzas de seguridad al respecto? Gracias, Claudia. Buenos días. En efecto, pues, como se tiene conocimiento, los próximos 15 días se inicia el pago del bono 14 en diferentes entidades del Estado, empresas privadas, organizaciones. Por lo mismo, es que la Policía Nacional Civil iniciará con un plan de prevención y seguridad en diferentes sectores de los departamentos de Guatemala. Específicamente, el subdirector general de Investigación Criminal, Stu Velasco, pues ha dado a conocer que la Policía Nacional Civil realizará operativos antes, durante y después del pago del bono 14. Esto como una medida preventiva que se ha tomado durante esta época del año, también en otros años anteriores, y pues esto se realiza para que la ciudadanía pues pueda realizar sus retiros de dinero y compras con mayor seguridad. Debido a esto, pues se contará con la presencia policial en distintos puntos estratégicos y se contará pues con todo el personal de la PNC durante las 24 horas, según ha dado a conocer Stu Velasco, principalmente en centros comerciales, en las afueras de los centros comerciales, en agencias bancarias, mercados y lugares donde estén instalados cajeros automáticos. Esto debido a que pues se tiene el conocimiento que las personas acuden en mayor número para estas fechas para poder hacer retiros. Sin embargo, pues la recomendación de las fuerzas de seguridad es que a la población pues se le hace el llamado para hacer retiros en cajeros automáticos donde haya bastante afluencia de personas y se observe seguridad de parte de la PNC en los alrededores, así como evitar horarios nocturnos y hacer los retiros en cajeros que estén en lugares solitarios, pues es donde los grupos delincuenciales acechan más a estas personas, sabiendo que en estas fechas las personas pues retiran cantidades de dinero. Debido a esto, pues la Policía Nacional Civil hace este llamado y también pues se conoce ya que estará brindando seguridad en diferentes lugares, como en mercados, donde también existen cajeros automáticos, y los centros comerciales, donde para estas fechas las personas asisten en mayor número con sus familias. Esta es la información respecto a el plan de seguridad que estará implementando la Policía Nacional Civil respecto al tema del bono 14 para este año 2016. Con esto pues retornamos al estudio principal de TN23. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, Julio. Gracias por la información. Importante el plan que se llevará a cabo por parte de fuerzas de seguridad debido a que en estas fechas por el pago del bono 14, la violencia y los asaltos se incrementan en nuestro país. Y con esta información finalizamos la presente emisión, pero quédese en compañía de Odilí Pineda con el programa. Tenemos más noticias.